Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya estamos con el doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana para continuar hablando de la diabetes. Hoy vamos a entrar en los tipos de diabetes, en los tratamientos, una enfermedad que es bastante preocupante y en las últimas décadas son cada vez, han aumentado mucho los casos. Estuvimos hablando por qué, sobre todo tiene que ver con el sobrepeso, con la obesidad, con la inactividad física, pero vamos a retomar porque estuvimos hablando de qué es la diabetes para entrar hoy en los distintos tipos de diabetes. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Buenas tardes, sí. Yo creo que este tema, por más que sea repetitivo y en algún momento algún oyente se sienta tal vez que lo aburrimos un poco, es importantísimo desde el punto de vista epidemiológico que la gente esté bien informada, que tenga el conocimiento. Entre el 5 y el 7% de la población general es diabético. Y en un 2, un 3, o sea, el 50% de esos no lo saben. Y no lo saben y el diagnóstico es muy sencillo. Es con una prueba de sangre. Es simplemente con una prueba de sangre se pueden empezar los primeros indicios de los estudios posteriores que nos llevan a confirmar la enfermedad. Y tenemos una evolución porque los tratamientos han avanzado y hoy por hoy es una enfermedad que nos puede llevar a la cronicidad y podemos, realmente las insulinas han avanzado, en fin, los tratamientos han progresado de acuerdo al siglo. Y hoy por hoy nadie debería de recibir una amputación, nadie debería tener una nefropatía o quedar ciego por una diabetes, ¿verdad? Claro. Entonces, aquello de empezar el diagnóstico, la atención primaria es fundamental. Por eso insistimos y creo que no nos cansamos de decir que la gente consulte ante sintomatología, cansancio, adelgazamiento, mucha cantidad de sed. La idea es orinar muy seguido, entonces picazón en la piel, al hongos, por ejemplo, que micosis, ya sea a nivel genital en el caso de las mujeres o bien a nivel de piel, esos tipo hongos rebeldes. Bueno, la aparición de ese tipo de cosas son los que nos llevan a una consulta. Seguramente el médico sabe lo que tiene que hacer y entre otras cosas en el descarte general nos va a pedir un pequeño examen de sangre y ahí podemos tener, si es que lo tenemos, un diagnóstico inicial. Perfecto, o sea que a través de un análisis de sangre estaríamos sabiendo si tenemos diabetes o no. En caso de tenerla, hay distintos tipos. Hoy me gustaría que nos expliques cuáles son los distintos tipos de diabetes que hay para ver cómo los tratamos. Claro, diabetes en realidad, ¿qué viene a ser el diabetes? Es el déficit de la absorción de la glucosa a nivel celular. Uh-huh. Hay diabetes tipo 1 o insulino dependiente. En general tienen sintomatología tal vez un poco distinta. En general se da más en los niños. Hay 2 empujes en los 4 o 6 años y entre los 10 y los 14. Tiene más que nada que ver lo genético, porque es aquellos que requieren insulina. Es decir, hay una noción muy clara, una relación muy clara de la parte genética, en el cual algún anticuerpo empieza a destruirnos los islotes de Langerhans, que son los que producen la insulina, las células beta de los islotes estos que son los que producen la insulina, y nos vamos quedando cada vez con menos insulina. La insulina sabemos que es imprescindible para la absorción de la glucosa por parte de la célula. Uh-huh. Entonces, la diabetes tipo 1, la insulino dependiente, la vamos a ver en la niñez, la vamos a ver en la adolescente, y la podemos ver posteriormente. Se puede dar a cualquier edad, obviamente un diabético puede estar, pero principalmente en esas etapas, o posterior a algún traumatismo, alguna enfermedad viral, alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Entonces, y hay algún predominio racial, la gente los afrodescendientes, los latinos,
tenemos cierta predisposición a tener diabetes más insulino dependiente o tipo 1. Y eso genéticamente tiene que ver con... Eso tiene que ver con la genética. Se supone que habría algún gen que estaría incluido y bueno, son todas cosas que se están estudiando. Claro. Hoy por estadística sí se saben que son esa gente la que tenemos mayor predisposición, ¿verdad? O sea, esto estás hablando de los insulinos dependientes. Insulino o tipo 1. O tipo 1. O tipo 1. Después tenemos el tipo 2, los que son insulino resistentes. No es un juego de palabras. A ver. Tienen insulina, pero tienen insulina, pero la insulina no le es suficiente, no cumple la función totalmente de introducir la glucosa a nivel de la célula. Entonces, se supone que es el tejido, los tejidos, los músculos, en fin, todos ellos que son los que no reaccionan ante la insulina, no reaccionan en cantidad suficiente. Entonces el páncreas, que no sabe lo que está pasando, genera mayor cantidad de insulina. O sea, la insulina el insulino resistencia nos va generando mayor cantidad de insulina hasta que el páncreas se agota. Entonces es lo que se llama tipo 2 o insulino resistente. En su comienzo se llama prediabetes. La gente a veces por estos términos la conoce más. ¿Quiénes son el tipo de persona? Dijimos que el insulino tipo 1 es el flaquito, es el que tiene un biotipo más delgado, come y adelgaza, orina mucho. No, este es el tipo que es más gordito. Se supone que son obesos, son sedentarios. Se supone que el tejido, el tejido graso ejercería una insulinoresistencia, tendría una insulinoresistencia, sobre la insulina tendría una resistencia a que se introduzca la glucosa, y por eso es que... ¿Y este tipo 2, entonces, si no se trata con insulina, cómo no, lo trata? El tipo 2 justamente, el tipo 2 es el que es más... en general tiene una base genética la complexión, pero no así, el tipo 2 o prediabetes, ese que es más tratable. Se usa algún tipo de medicación que optimiza. O sea, acá con un tratamiento médico, higiénico y dietético podemos tener resultados maravillosos, e inclusive en una primera etapa puede requerir insulina porque por la descompensación metabólica de cuando se hace el diagnóstico. De repente hacemos un diagnóstico porque una persona por un accidente se le saca sangre y porque se distrajo, porque perdió conocimiento, y resulta que estaba en una hipoglicemia o una hiperglicemia y tenía 3,5. O sea, 3,5 gramos siendo 1 lo normal, ¿verdad? 3,5 gramos de glucemia en sangre es enorme, ¿verdad? Claro. Entonces, le hacemos diagnóstico y en una primera etapa puede requerir insulina, o no, ¿verdad? Pero puede requerir insulina y no va a ser permanente. Seguramente cambiando la alimentación, evitando el exceso de hidrato de carbono, porque nosotros podemos aportar muchos hidratos de carbono, y el páncreas va a tratar de segregar mayor insulina, pero no la va a absorber nuestros tejidos muscular. Nuestros tejidos no la van a absorber. Entonces, con una alimentación con menor aportes de hidrato de carbono, más balanceada, y con actividad física, con el ejercicio, evitar el sedentarismo, tratar de bajar de peso, a disminuir el tejido graso, disminuye también la insulinoresistencia. Ahora, este tipo de dieta que decís, con menor cantidad o lo menor posible de hidratos de carbono, ¿es viable para los dos tipos de diabetes? Claro, ¿es aconsejable para los dos? Claro, siempre el tratamiento que se hace en un diabético es un grupo de gente que te está tratando. Te trata el diabetólogo, te trata los podólogos y te trata la nutricionista. La nutricionista y el médico es una unidad que se debe manejar siempre, ¿verdad? ¿Por qué los podólogos? A ver. Bueno, los podólogos porque se sabe que tienen cierta predisposición a las infecciones. Y sobre todo a nivel de las... ¿Qué pasa? En el diabético, sobre todo el tipo 1 insulino dependiente, en algún momento en general por descompensación o por determinada edad empiezan con trastornos de la vista. Entonces, a su vez tienen una mala evolución de las infecciones.
Entonces, en una infección que por quererse cortar las uñas se hace en una pequeña herida, muchas veces esas heridas terminan complicándose. Ajá. Y es aquello que terminamos con amputaciones o con infecciones severas. Por eso entonces, es bueno que vayan al podólogo. Claro, hay podólogos que se especializan en diabéticos, justamente saben cómo tratarlo, tienen todas las normas de higiene, por supuesto que todos los demás lo van a llevar. Claro. Lo que pasa es que la unidad es la nutricionista, el médico, y seguramente hay un podólogo de consulta para decirle cómo cortarse las uñas, evitar en lo posible todas las infecciones, todas las puertas de entrada que puedan tener, ¿verdad? Claro. Eso es importantísimo. Y no debemos olvidarnos, porque ya que estamos clasificando las diabetes, la diabetes gestacional. Sí. Que la diabetes gestacional tiene una característica que es especial. Es una mujer que queda embarazada y que previamente no es diabética. O sea, acá tenemos que discriminar muy claro. Una persona sana que al quedar embarazada empieza a generar niveles de glicemia elevado, podemos hablar de diabetes gestacional. Después de las 8 a 12 semanas es cuando se empiezan a estudiar y se empieza a descartar, y si se hace, la idea es, el tratamiento es para mantener el metabolismo lo más estable posible, evitando que aumente de peso. ¿Por qué? Porque la salud de la madre y del feto está en juego. Claro. ¿Verdad? La diabetes gestacional, entonces, en resumen, es de una mujer sana que queda embarazada y que en la evolución de su embarazo empieza a presentar cifras de glicemia elevadas. Uh-huh. Esas son las que debe controlarse junto con el ginecólogo y el diabetólogo. Ahora, es común también que los valores, sin llegar a ser una diabetes gestacional, se disparen un poco con el embarazo, ¿no? Claro, siempre lo que pasa es que es una bomba hormonal. El embarazo genera todo un disturbio hormonal, pero los niveles de glicemia son los que más vamos haciendo, los que vamos a seguir, los que más controlan. Lo que más seguimiento se le hace. Ojo, si una persona tiene una diabetes grado 2, uh-huh, y queda embarazado, o sea, es una señora que es una obesa y queda embarazada, ya tiene un hándicap. Esa seguramente va a ser una diabetes, no solo gestacional, va a ser una diabetes tipo 2, tipo 1, que va a requerir insulina, porque ya es una diabética en potencia. Al quedar embarazada. ¿Y el bebé puede heredar el tema de la diabetes? Justamente la característica que tiene la diabetes es que siempre nosotros buscamos la parte hereditaria. Los antecedentes familiares pesan entre un 25 y un 40%. Claro. O sea, cuando tenemos un familiar, padre, madre, o tengo dos familiares, tengo altísimas posibilidades. O sea, ese feto requiere un monitoreo permanente. Uh-huh. A su vez, el embarazo del control es importante porque los niños pueden tener exceso de peso, ¿verdad? Sí. O sea, podemos sospechar de que un niño es diabético, un hijo de madre diabética, si estuvo bien o mal controlado, lo vemos porque aquellos bebés que pesan más de 4 kilos, los bebés grandes esos, que decimos que cuanto más grande es más sano. No sé si leíste, nació un bebé de 7 kilos y pico, ¿no? Acá en Argentina. Bueno, esos son los que se dicen que son los gigantes de pies de barro. Claro. Porque son grandes, pero no es que sean más sanos. Ojalá que sí, pero muchos de ellos, cuando son hijo de madre diabética, en Argentina, no, en Brasil, perdón, me equivoqué, en Brasil. Tienen una abundante masa corporal y tienden a hacer hipoglicemias. Uh-huh. Además pueden tener distrés respiratorio. O sea, el niño de peso elevado lleva un monitoreo que nos lleva, porque muchas veces la glicemia no la hacen enseguida, la hacen a 12 a 24 horas del nacimiento. Entonces es un monitoreo que se debe ejercer. Constante, que hay que... Vamos a ver, tengo acá algún mensaje para compartir. Ricardo, yo sé que tengo por acá algún mensaje, sí. Dice acá, buenas tardes, dice, quisiera preguntarle al doctor Velasco cuáles son los factores de riesgo en el caso de la diabetes. Muchas gracias, saludos, Marcelo. Bueno, los factores de riesgo son el sedentarismo, factores de riesgo es la obesidad, es decir,
Factores de riesgo son antecedentes familiares, o sea, los factores genéticos, ¿verdad? Antecedente de padre o madre diabético. Factores de riesgo es el estrés. Factores de riesgo son enfermedades de tipo autoinmune. Factores de riesgo son, por ejemplo, el portador, el estrés crónico y aunque no sea el estrés, el exceso de cortisol. Hay una enfermedad, la enfermedad de Cushing, que justamente es otro de los factores que nos puede llevar a una diabetes. Pero sin entrar en enfermedades, básicamente el estar estresado, el sedentario, el obeso, son factores de riesgo importantes. Y siendo diabético, si estás estresado, se te dispara mucho más la diabetes. Claro, bueno, porque el metabolismo responde a lo que respondemos todos los demás. Las señales de alarma, las señales, las hormonas van a responder de acuerdo a nuestra evolución, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a secretar el cortisol, nos va a aumentar la glicemia, o sea, y no vamos a poder manejarla metabólicamente como corresponde. Seguimos leyendo mensajes. ¿Cómo no? Adelante, sí. Mirta nos dice: quisiera saber si la diabetes se cura o es una enfermedad que luego que te la diagnostican siempre te está allí amenazando, y nos manda saludos Mirta. Gracias, Mirta. Bueno, yo no diría de ser terminal, porque hay diabetes tipo 1, el insulino dependiente, que nos está faltando obviamente la insulina. O sea, todas han tenido una evolución muy buena. Porque este siglo XXI ha venido en muy buena evolución, y las diabetes es de las más cosas enfermedades que han progresado más, ¿verdad? La producción de las distintas calidades de insulinas, hay insulinas de actividad muy rápida, inhaladas, o si ni siquiera hay que pincharse, hay insulinas de actividad media y otras lentas, o sea, evitan los disturbios metabólicos. Todo diabético sabrá que uno de los miedos que tenemos es de las hipoglicemias severas. Por eso hay que hacer toda una educación. Importante en el diabético es la educación que se haga, que si se va a dar insulina, coma antes, porque uno de los peligros que tenemos es que haga una hipoglicemia. Hoy por hoy hay implantación de bombas de insulina para evitarse la insulina mismo. Se coloca un aparatito que nos va, casi emula, no llega por supuesto a ser 100% lo que sería el páncreas. Eso en los insulinos requirientes. Claro. Se han hecho trasplantes inclusive de páncreas, con éxito bastante halagüeño. O sea, se ha avanzado en enormidad. En la medicación del diabético tipo 2, el insulino resistente, sabemos que sin la colaboración del paciente no hay mucho que hacer, pero claro, con la colaboración del paciente que adelgaza, paciente que hace actividad física, la medicación es un ayudante más, e inclusive alternativamente podemos irla, pero siempre bajo el control médico, ¿verdad? La podemos ir bajando, e inclusive si bajamos los factores de sobrepeso podemos irla eliminando. Muy bien. Seguimos con los mensajes. Ricardo Sergio nos dice: ¿cuáles son las complicaciones que puede traer aparejada la diabetes? Más o menos estuvimos hablando. No, bueno, las complicaciones son la microangiopatía, por ejemplo. La microangiopatía es a nivel de los pequeños vasos y arteriolas que se van obstruyendo, y eso nos va llevando, de acuerdo al órgano que nos ataque, vamos a tener una retinopatía diabética en la cual vamos a perder visión, o podemos perder visión. Podemos hacer distintos tipos de trastornos a nivel de nuestra vista. La nefropatía diabética, o sea, a nivel renal, se empiezan, el riñón es como micro riñones pequeños, y esos necesitan una buena irrigación para los filtrados glomerulares. Se van obstruyendo esas pequeñas arteriolas, y entonces el riñón deja de filtrar, y es como si fuera un filtro que se van agrandando los agujeros y empieza a perder las proteínas, empieza a filtrar cada vez menos. Por eso, entre otras cosas, orinamos muchísima cantidad. Claro. La nefropatía diabética sería uno. La cardiopatía, o sea, todo aquello que nos va afectando los vasos sanguíneos, terminamos con una cardiopatía, con nuestro corazón, que también se ve afectado. Y después, ojo, múltiples órganos, porque los trastornos metabólicos también nos atacan el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, la idea del descontrol es que no es muy buena la calidad de vida que tenemos. Hay que controlarse entonces.
Acá Juan nos pregunta, si sigo una dieta estricta y hago ejercicio de forma regular, ¿puedo dejar de realizar controles diarios de glucosa? Gracias a Juan. Los controles de... Lo que pasa es que si usted es un diabético, vamos a entender, Juan, tú eres un diabético, sí. Los controles metabólicos nos van a decir el requerimiento que tenés de tratamiento. O sea, si tú te estamos manteniendo en unos controles metabólicos diarios, que estás en 1.20, en 1.30, 1.10, es una cosa. Entonces quiere decir que ese es el tratamiento que debes seguir. Podemos disminuir la frecuencia de los controles, pero nunca, porque sabemos que el déficit de la insulina claro. Lo vamos a tener. No, lo que pregunta acá es el control diario, si hace la dieta estricta y ejercicio. No, pero hay que monitorear. A ver si realmente claro, está haciendo porque efecto. ¿qué pasa? Mañana aparece una infección, claro, una infección sin sintomatología, y muchas veces la diagnosticamos porque vemos un descontrol metabólico. Claro. Ahora que estamos con los coronavirus, una de las causas y de las causas que llegan a descompensar a una persona es las infecciones virales. Claro. Entonces muchas veces puede no tener fiebre, pero piensa con un descontrol metabólico y hay que averiguarlo. Y muchas veces es un proceso viral que está en ciernes. Ahí. Acá nos preguntan, quisiera saber si se es diabético, ¿cuál es la presión que se debe tener? Dice, la presión podría influir en mi diabetes, además quiero saber si debo controlar también mi colesterol y mis triglicéridos. Bueno, primero, la presión siempre debemos... La presión siempre, 120, 130, 80 es la presión normal para todas las personas. Claro. Es decir, la diabetes no me va a descontrolar la presión. Lo que pasa es que la hipertensión es un factor más de agresión cardiovascular. Claro. Vamos a invertir, no vamos a invertir los términos. O sea, uno de los factores de riesgo cardiovascular es la hipertensión. La diabetes es otro. Claro. O sea, no cambiemos los órdenes. Si tengo un descontrol metabólico, seguramente los triglicéridos que dependen de los hidratos de carbono van a estar alterados también. Si yo tengo un control metabólico adecuado, seguramente los triglicéridos y el colesterol van a estar relativamente en caja. Acá tenemos otra pregunta, dice, ¿puedo tomar azúcar, caramelos dulces y helados siendo diabéticos? Bueno, no sé, acá lo dejó al doctor Velasco. No, lo que pasa es que no hay nada prohibido, es todo bajo el control y de acuerdo al valor que tengamos, valor metabólico. Por eso hay helado para diabéticos, por eso porque es el tenor de azúcar que bajamos. Pero muchas veces, si yo tengo un 0,40 y estoy mareado, tengo que ponerme un caramelo de azúcar en la boca, porque lo requiero. Claro. Entonces, es decir, el decir que no, en principio, porque los dulces están limitados, pero es el control metabólico lo que nos da el requerimiento claro. Y la evolución clínica. Sí, sí. Si yo estoy medicado, si estoy bien o mal medicado, o sea, si mi organismo en este momento lo requiere tal cosa, me va a ser el control metabólico el que me va a indicar. Hablando de controles, estamos en los últimos minutos, hay unos aparatitos especiales para controlar, que debe ser de estos aparatitos que hablan sí. Los oyentes que se tienen que controlar diariamente. ¿Qué sí. Consisten estos controles? Bueno, es un control digital por una gotita de sangre del dedo y en general nos controla, nos da con bastante eficiencia, con unas agujas que son indoloras. En realidad el pinchazo es más que nada... Será más que nada el gasto, más que nada claro. La molestia de estar, pero en realidad se ha avanzado muchísimo en el sitio de punción, en la tecnología e inclusive en el costo. Hoy por hoy el Fondo Nacional de Recursos los otorga y entonces el control metabólico es bastante más accesible. Obviamente no podemos presuponer que estoy bien, hay que estar, los valores son los que nos van a decir si estamos metabólicamente controlados o no. Además la evolución clínica, es decir, yo me tengo metabólicamente bien y me voy a sentir bien. ¿Qué es lo habitual en un diabético que tiene que ir una vez al mes al médico a controlarse? Bueno, eso de acuerdo. Cuando recién hacemos el diagnóstico, en principio se le piden las evoluciones y se les va citando
en distintas etapas. Ajá. En la etapa de reeducación, inclusive se les deja con la enfermería que hace la parte de reeducación de diabetes, también lo hace el médico, Claro. hasta que se llega a que se estabilice en el metabolismo y después con un control mensual o cada 2 meses, pero eso cuando ya estamos estabilizados y ya claro. tenemos muy claro. Ojo, El uno habla con tratamiento. un diabético que ha venido y a uno le enseñan diabético. ¿Por qué? Porque él se conoce a sí mismo. Claro. Entonces nosotros le podemos decir, mira, si te va a pasar, haces un ajuste de esto, de esta, la cristalina es la que se da de acceso rápido, Claro. para ajustar cuando estamos muy elevados. Y son ajustes muy pequeños. Ellos te dan clases del punto de vista metabólico, cuánto tienen que hacerse ajustes o si Claro. comen alguna cosa. En el caso de los adolescentes es gracioso porque los muchachos quieren salir y se quieren tomar de repente alguna cerveza y bueno, a veces hay que decirle, después que la instrucción está bien hecha con los ajustes adecuados, ellos se integran bastante bien. Obviamente no pueden tomar la cantidad que toman Claro. otros, pero pueden hacer una vida y no estar aquellos que estábamos antes, que estaban limitados y que estaban fuera de la vida. Pueden tener una vida juvenil muy sociable, digamos. Claro, bueno, eso es importante. Miro el reloj, se nos fueron los minutos. Sí. Es un placer escucharte como todos los jueves, Ricardo. Nos reencontramos el próximo jueves, nos despedimos y te agradezco como siempre. Por favor, y bueno, cualquier duda, las consultas y las evacuaremos en la charla que viene. ¿Cómo no? Buenas tardes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ricardo Vivencias. Velasco.